verso del 18 al 22. Mateo 4, del 18 al 22. Nosotros entendemos que Dios tiene para nuestras vidas diferentes tipos de llamados. Amén. Hay diferentes tipos de llamados en la vida del ser humano. Pero cuando uno ya es cristiano o convertido al Señor, Dios empieza a llamarnos en otras áreas. Amén. Entonces hoy quisiera hablarle de 4 llamados que Dios hace a nuestras vidas, a nuestro corazón. El primero del que le quiero hablar es el llamado al servicio. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos llama a servir en su casa? Amén. Claro que sí. Miren que incluso la iglesia es figura de lo que hay en el cielo. ¿Usted lo sabía? En el cielo, los ángeles, dice la palabra de Dios, que sirven día y noche en el trono de la gracia, adorando a Dios. Y cada ángel se ocupa de una cosa diferente. Hay ángeles que son ministradores, hay ángeles que son adoradores, hay ángeles que son músicos, hay ángeles que cantan, ¿verdad? Hay ángeles que guardan la santidad de Dios y cada uno sabe su labor, pero en el global todos hacen una misma función, que es adorar a Dios. Dice la palabra de día y de noche. Es decir, no descansan de adorar a Dios. Y esa es la labor que debe hacer la iglesia, no parar de adorar a Dios. Y entonces, en el servicio, nosotros también adoramos a Dios. Es una forma de adoración. Cuando usted sirve en la iglesia, cuando usted sirve en la palabra de Dios, cuando usted sirve a algo que Dios le ha llamado, usted está adorando a Dios en el servicio. Amén. Miren lo que dice en Mateo 4, del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, esto es en el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Dice, vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué cosa? Pescadores. Pescadores, no pecadores, pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. A mí me encanta el Señor Jesús por muchas razones, obviamente, pero me encanta la manera como Él enseñaba, ¿verdad? Por eso le llaman el maestro de maestros. Y una de sus cualidades como maestro era que Él usaba cualquier circunstancia para predicar la palabra, ¿verdad? Y Él empieza y hace una comparación entre un pescador en lo natural con un pescador en lo espiritual. Y les dice a estos 2 varones, a Pedro y a su hermano, y les dice, seguidme a mí, y en lugar de ser pescadores de peces en el mar, vais a aprender a pescar hombres. Está usando una figura literaria el Señor aquí, ¿verdad? Les está diciendo, vosotros vais a predicar la palabra y muchos se van a convertir por vuestra predicación, ¿verdad? Esa es una de las funciones por el cual Dios llama al creyente. Esa es una de las cosas por las cuales Dios nos está llamando hoy en día. Así como un día alguien te llamó a ti a seguir a Cristo, un día Dios te va a usar también a ti, si es que no te está usando ya, para que llames a otros a los pies de Jesús y más que nada a la salvación eterna. Amén. Verso 9 le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando, después de 2 horas las redes, ¿cuándo dejaron las redes? No los escucho, no están leyendo la Biblia. Al instante, dice la palabra de Dios. No dice que dejaron las redes después de 2 horas o que le dijeron, Señor, déjame ir a visitar a mi padre y ya te diré mañana si te puedo servir o no. Entonces, el Señor nos llama y nosotros deberíamos estar preparados para dejar al instante nuestros quehaceres y decirle, Señor, heme aquí. Y estar preparados para servirle a Dios. Entonces dice que el Señor los llama de repente y dice que ellos al instante soltaron las redes y le siguieron. Pero a veces nosotros, los seres humanos, somos muy llevados a la duda. Ay, Señor, no sé si estoy capacitado para servirte. No sé si ahora es mi momento. No sé si quizás mañana, Señor. Pero Dios te está llamando hoy, iglesia, a servir. Dios te llama hoy. No mañana, no pasado mañana. Dios está llamándote cada día a servir dentro de su casa, a servir para el ministerio, a servirle en adoración. Dios te está llamando. Y me encanta la actitud de estos varones, que ellos no dudaron, ellos no pensaron, ¿quién será este que nos está llamando? ¿Para qué querrá que le sigamos? No, pero algo en sus corazones
les hacía ver y les hacía entender que era nada más y nada menos que el Maestro, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero luego no se quedó ahí la cosa. En el verso 21 dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban también sus redes porque también eran pescadores. Dice, y los llamó. ¿Y ellos qué hicieron otra vez? Dejando al instante las redes, o la barca, dice, y a su padre, dice, y le siguieron. ¡Wow! Aquí ya no dejaron solamente su oficio, sino también a su familia. Dejaron al instante la barca y dejando también de lado a su padre, dice, siguieron al Maestro. Dios no nos está llamando hoy a abandonar a nuestras familias, iglesia. Dios no nos está llamando a abandonar a nuestros hogares, pero sí nos está llamando que junto con nuestra familia le sirvamos a Él dentro de la iglesia. Amén. Ese es el llamado al servicio. Pero miren, como en todo buen testimonio, siempre hay la otra cara de la moneda. En un buen testimonio vemos personas que abandonan al instante las redes, que abandonan al instante su comodidad por servir a Dios, pero también vemos que hay personas que dudan y que esa duda los lleva a no servir a Dios, a abandonar ese propósito por el cual Dios los está llamando. Acompáñenme a Mateo 19 del 16 al 30. Mateo 19 del 16 al 30 declara un acontecimiento muy especial. Usted sabe que Jesús llamó a 12 hombres a los cuales les llamaba ¿cómo? Apóstoles, ¿verdad? 12 hombres a los cuales instruyó y los llamó apóstoles. Pero usted sabe que hubo un número 13, un hombre 13 al cual el Señor llamó. Y no estoy hablando del apóstol Pablo, eso ocurrió un tiempo más atrás. El Señor llamó a otra persona para que le siguiera. Pero esta persona dudó. No tuvo fe, no tuvo confianza en aquel que le llamaba. Y perdió el propósito que Dios tenía para su vida. Le hablo nada más y nada menos de un hombre que la Biblia lo llama el joven rico. El joven rico. Miren, entonces vino uno y le dijo, ¿está en pantalla también? ¿Lo estamos poniendo? Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Bueno, el joven empezó bien porque empezó preguntando, ¿verdad? Al maestro, es bueno preguntar, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Para decirlo de otra manera, ¿qué debo hacer para ser salvo? Era lo que estaba preguntando él. Entonces el Señor Jesús le lanza una respuesta maravillosa y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. El Señor Jesús decía, no, solo Dios, mi Padre, es bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Pero no es que significa que Él nos estaba poniendo en el lugar de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Y Él es Dios y es bueno, ¿verdad? Es decir, el joven rico no se equivocó al llamar bueno al Señor Jesús. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Imagínense, ¿cuántas veces no nos encontramos con personas que dicen, pero si yo cumplo todos los mandamientos, si yo hago todo? Pero esta palabra nos recalca, iglesia, de que no realmente nunca cumplimos todo lo que Dios está esperando de nosotros. Y es por eso que siempre le necesitamos a Él. Mire, usted puede venir a la iglesia, puede adorar a Dios, pero déjeme decirle que siempre nos va a faltar, porque nunca le vamos a poder pagar lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Nunca vamos a poder pagar en toda nuestra vida, nunca vamos a poder ser tan agradecidos con Jesús por la salvación y por la vida eterna que Él nos ha dado. Amén. Así que si usted se pregunta algún día o si piensa algún día de, bueno, es que yo hago demasiado para el Señor. No, jamás pensemos así, ¿verdad? Tenemos que ser humildes para con el Señor.
Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, bueno, no matarás, ¿verdad? Y le dio todos los mandamientos. Y el joven rico pues le dice, todo esto lo he guardado en mi juventud, ¿qué más me falta? Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué cosa? Fíjense, solo una cosa le dijo el Señor te hace falta. Pero aquí ya le está hablando de dos cosas. El Señor primero le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Eso era lo que a él le faltaba. Pero luego el Señor le hace un llamado y le dice, bueno, haz esto, vende todo, dalo a los pobres, pero luego ven y sígueme. ¿Y qué le pasó al joven entonces? Dice que se fue triste por esta palabra, porque tenía muchas posesiones. Wow. ¿Usted sabe cuál es una de las cosas que entorpece la bendición de Dios muchas veces en nuestra vida? Los afanes, las riquezas, las cosas materiales. Hay muchas cosas en la vida del ser humano que entorpece la bendición de Dios, o el llamado de Dios en este caso. Es por eso que nosotros tendremos, iglesia, que aprender a diferenciar cuando Dios nos llama y debemos aprender a entender la voz de Dios para saber cuándo debemos dejar ciertas cosas de lado. Ahora usted me puede decir, hermano Luis, pero entonces tener dinero es malo, tener riquezas es malo. No es malo. En la Biblia encontramos hombres y mujeres que tenían muchas riquezas y que le servían a Dios de corazón y que llegaron a ser salvos. Tener riqueza no es malo. El amor a la riqueza antes que a Dios, eso es pecado. Amén. Eso es pecado. Y eso era lo que le faltaba a este chico, a este joven. Lo que le faltaba no era deshacerse de sus riquezas, sino deshacerse de aquello que interrumpía la bendición de Dios para su vida. Porque en su corazón quedó más que demostrado que él tenía en primer lugar, ¿qué cosa? Sus riquezas, las cosas materiales, antes que a Dios. Ahora imagínense que el problema no hubiese sido el dinero para este joven. Imagínense que hubiese sido, yo qué sé, póngale usted su familia, porque la familia también a veces puede ser un estorbo entre Dios y nosotros, cuando lo ponemos en primer lugar antes que a Dios. Y hay ocasiones donde el Señor Jesús le dijo a más de uno, ¿verdad? El que no deja a su padre, a su madre, a su hermana por causa de mí, ¿verdad? No es digno del reino de los cielos. Y no es porque el Señor nos está llamando a dejar de lado a nuestra familia. Lo que el Señor realmente está llamando a la iglesia es a dejar de lado aquello que es digamos, un muro entre Dios y nosotros. Cuando nosotros ponemos algo en primer lugar antes que a Dios, eso se vuelve pecado. Entonces, por eso es necesario que cuidemos las cosas materiales que Dios nos da. Usted cuide su trabajo, cuide su dinero, cuide su economía, cuide su familia, pero siempre tenga en primer lugar a Dios. Amén. Y Dios le va a dar más de lo que usted tiene ya. Si usted tiene un hijo y quiere tener 10 hijos, Dios le va a dar los 10 hijos. No se preocupe. Amén. Hay pocos amenes, decía. Amén. Pero usted pídale a Dios lo que usted quiera, lo que tenga en su corazón. Pídaselo y Dios se lo va a dar. Pero nunca nos olvidemos, iglesia, que el que ocupa el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón es Dios, es nuestro Señor Jesucristo y es el Santo Espíritu de Dios. Amén. Entonces, este fue el problema del joven rico. Él hubiese sido uno de los apóstoles, ¿verdad?, del Señor Jesús, porque el Señor lo llamó directamente a él. El Señor no le dijo, bueno, métete entre la multitud y si quieres seguir. No, le dijo directamente, sígueme. Y ese llamado el Señor no se lo hacía a cualquiera, ¿eh? Y él perdió esa oportunidad, una oportunidad gloriosa de formar parte de uno de los 12. Amén. Y Dios te puede estar llamando a trabajar en la iglesia, a trabajar en su obra, en alguna obra especial, mi hermano. Y quizás a veces por tener nuestra mirada en el arado, en lo que está en el mundo, perdemos esa oportunidad que Dios nos está teniendo preparada en nuestra vida. Así que aprendamos y oremos a Dios, órele a Dios, Señor, abre mis ojos espirituales y muéstrame qué quieres para mi vida. Dios ya lo ha bendecido. Somos más que bendecidos.
El hecho de tener salud, ¿usted sabe que es bendecido? ¿Cuántas personas se levantan hoy con un brazo menos, con una pierna menos, ciegos, heridos espiritualmente también, con depresión, con espíritus de suicidio? Pero usted, sin embargo, es más que bendecido, porque tiene todas estas cosas, pero además tiene a Cristo en su corazón, sobre todas las cosas. Amén. Entonces es más que bendecido. No lo dude, iglesia. Y esto nos lleva al siguiente punto, o al siguiente llamado. Amén. Dios primeramente nos llama al servicio, pero también Dios nos puede estar llamando a una misión concreta. A algo especial que tú necesitas prestar tu oído a Dios para saber qué es lo que Dios te manda a hacer, o qué es lo que Dios nos manda a hacer a cada uno de nosotros. Acompáñenme a Juan 21 del 15 al 19. ¿Ven? Mientras ustedes van buscándolo, bebo un poco de agua. Juan 21, 15. Amén. ¿Lo tenemos? Aleluya. Dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Aquí vemos al Señor Jesús reunido con sus discípulos después de que Él ya ha resucitado. Él vuelve otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué vuelve otra vez después de haber resucitado? Él tiene que volver, y dice que durante 40 días Él estuvo dando pruebas indubitables de su resurrección. Y en esos 40 días, Él en ocasiones se reunía con sus discípulos, con sus apóstoles, y hablaba con Él. ¿Saben para qué cosa? Para poder reforzar la fe de ellos. Porque cuando el Señor asciende a los cielos, ¿saben lo que hicieron ellos? Muchos volvieron a sus labores y se olvidaron del propósito que Dios les había dado en su vida. ¿Sabe cuál era el propósito? Evangelizar, llevar la palabra, expandir el reino de Dios. Pero ellos, llevados por el temor o por la duda, volvieron cada uno a sus casas, a sus labores antiguas. Unos eran pescadores, otros agricultores, otros médicos. Y cada uno volvió a sus quehaceres y se olvidaron de aquel llamado que Dios les hizo un día. Y eso no significa que dejaron de ser salvos, no, seguían siendo salvos. Pero el llamado estaba ahí todavía. Así que Jesús se les volvió a aparecer durante esos 40 días y comía con ellos, paseaba con ellos y reforzaba esa fe en ellos para que ellos no se les olvidara cuál era ese propósito. Y de la misma manera, iglesia, Dios te está llamando hoy para que no olvidemos a qué Dios nos ha llamado. Amén. Dios te ha llamado con un propósito y tú sabes cuál es tu propósito. Y en esta ocasión el Señor Jesús llama a Pedro y le dice, porque Pedro era un líder dentro de los apóstoles, y le dice: ¿me amas más que estos? Es decir, más que tus compañeros, ¿tú me amas? Y él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Diga conmigo: apacienta mis corderos. Nosotros hemos orado hoy por este varón llamado Juan Carlos, y un día Dios le ha hecho este llamado a él y te lo sigue haciendo, Juan Carlos. Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Y no es una labor fácil, iglesia. Dios está llamando a líderes a este lugar. Dios está llamando a hombres y mujeres escogidos a participar de su obra. Y Dios te dice, independientemente de que tengas un cargo o no, Dios te dice en esta mañana: apacienta a mis corderos. Y ese apacienta a mis corderos no significa simplemente decir: ay, bueno, necesito un grupo al cual yo pueda llevar. No, no. Hombre que me escuchas esta mañana, mujer que me escuchas esta mañana, Dios te ha dado una familia. Y ese es el primer ministerio al cual Dios te ha llamado. Amén. ¿Lo cree, iglesia? Ese es el primer ministerio y lo tenemos que cuidar. Y cuando le hablo a los varones principalmente, cuando Dios nos dice apacienta a mis corderos, significa amar a nuestras esposas, corregir a nuestros hijos, guiarlos por el buen camino, traerlos a la iglesia con amor, por supuesto,
y también servir dentro de la iglesia como ejemplo. Amén. Entonces Dios nos está llamando, así como llamó a Pedro y le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, Dios te hace el mismo llamado en esta mañana. ¿Eh? Y le continúa diciendo y dice, y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, por último, sígueme. Aún por última vez el Señor le vuelve a hacer el mismo llamado, y le dice, sígueme otra vez. Entonces el llamado no tiene caducidad, iglesia. El llamado de Dios no tiene fecha de caducidad. Dios te llama, y si por cualquier razón nos desviamos del camino, de una u otra manera, Dios te vaya a volver a llamar a través de su camino. Amén. Y eso es lo más precioso del Señor, que el Señor no se olvida de sus hijos. El Señor no se olvida de los que son sus escogidos. Así que podemos a veces andar medio torcido, medio chueco, pero con lazos de amor Dios te va a llamar otra vez a su camino. Así que tengamos confianza en Dios, no nos rindamos y sigamos adelante. ¿Amén? Acompáñenme a Hechos 10, del 9 al 16. Hechos 10, del 9 al 16. Miren, y aquí vamos a ver ese llamado que el Señor estaba haciendo a Pedro. Y este llamado, con el pasar del tiempo, se iba haciendo más profundo en la vida de Pedro. Porque ahora el llamado, ¿cuál era? A ver si se acuerdan. Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Pero el Señor no se queda ahí conforme con ese llamado. El Señor lo llamaba a cosas más grandes a Pedro. ¿Por qué? Porque fíjese cómo es la mente del ser humano, que a veces Dios nos tiene preparadas cosas grandes. Sin embargo, nosotros a veces queremos hacer esas cosas algo chiquito, algo pequeño, algo insignificante. Pero Dios te dice esta mañana, lo que Él purifica, lo que Él santifica, no lo debemos llamar insignificante, porque Dios hace cosas grandes y maravillosas, con poder, con gloria para nuestras vidas. Amén. Y Dios te tiene preparado cosas grandes, no cosas insignificantes. Entonces Pedro pensaba que todo se acababa ahí. Pensaba, bueno, el Señor me llama ¿a qué? A predicar en Jerusalén, a predicarle a mis vecinos, a predicarle a mi familia. Pero entonces ahora viene el Padre y le enseña una visión a Pedro para extender la visión o la mirada de Pedro, porque él pensaba que el evangelismo se reducía solamente a su comunidad, a los judíos, que para el resto del mundo no existía el evangelio. Y el Señor, en su maravilla, en su maestría, le enseña de la mejor manera a Pedro. Y miren lo que dice en Hechos 10, del 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, dice, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, dice, le sobrevino un éxtasis, es decir, una visión. No estaba dormido, estaba despierto, pero tenía una visión mientras estaba despierto. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, dice el Señor. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿De qué se trataba esta visión?
Esta visión, el Señor usa la comida para hacerle entender algo a Pedro. Usted sabe que en la cultura y en los mandamientos de Dios para el pueblo judío, habían animales puros y animales inmundos. Animales puros se podían comer y los inmundos estaban prohibidos para ellos. Y en esta visión, el Señor le cambia la mentalidad a Pedro, y en ese lienzo que baja, en esa visión que él tiene, hay animales tanto puros como inmundos. Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Entonces Pedro dice: Señor, pero si nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda, ¿por qué voy a comer ahora esto? Y entonces el Señor le dice: lo que yo limpio, lo que yo purifico, tú no lo llames inmundo, le dice el Señor. Esta es una gran lección de parte de Dios para Pedro, porque de lo que se trata aquí no es de la comida. El Señor no estaba hablando del alimento, el Señor estaba hablando de las personas, porque para el pueblo judío, todos los que no eran judíos, es decir, los gentiles, eran inmundos para ellos. Entonces el Señor lo que le estaba diciendo: yo no vengo solamente por los judíos, no vengo solamente por el pueblo de Israel, sino que vengo por todos aquellos que creen en mi Hijo, en Jesucristo, y vengo a hacer salvos no solo a los israelitas, sino a todos aquellos que creen en mi nombre, dice el Señor. Amén. Eso es lo que Dios le estaba hablando a Pedro, porque Pedro se había mentalizado en que solo tenía que predicarle al pueblo judío y que solo el pueblo judío iba a ser salvo. Y él se dice: no, yo no purifico solo al pueblo judío, estoy purificando al mundo entero y a todos que creen en mi Hijo, en aquel que murió en la cruz del Calvario. Amén. Esa era la visión, y esa es la misión especial, el llamado especial y concreto que Dios tenía para la vida de Pedro. Y ese es el llamado que Dios te hace esta mañana también, iglesia. A veces pensamos que tenemos que predicarle el evangelio solo a aquellas personas que nos caen bien. Porque claro, es fácil predicar el evangelio a quien nos lanza una sonrisa, a quien tú le dices: siéntate y voy a hablar contigo, ¿verdad? ¿Es fácil o no es fácil? Porque es una persona que está receptiva al llamado de Dios. Pero ¿qué pasa si se le presenta un vecino gruñón? Que ni lo saluda cuando lo ve. Buah, es más complicado acercarse y golpearle la puerta y decirle: vecino, buenos días, ¿te puedo dar un folleto? ¿Te puedo hablar de Cristo? Ya no es fácil. Pero el Señor nos llama a predicarles a todo el mundo, porque todo el mundo está llamado a la salvación. Amén. Así que este es el segundo llamado que Dios hace a la vida del creyente. El tercer llamado es tan importante como los otros dos, pero es uno de los principales, y es el llamado a tener comunión con Dios. El llamado a tener comunión con Dios. Dios lo salvó, Dios lo limpió, Dios lo purificó. Usted está en la iglesia, adora a Dios, pero de repente encontramos la comodidad en nuestra vida, nos sentamos en la iglesia, venimos los cultos de los domingos, pero muchas veces fuera de la iglesia nos olvidamos de que seguimos siendo hijos de Dios, de que seguimos siendo, ¿qué cosa? Adoradores. Amén. Usted no es adorador, o usted se acuerda que es adorador cuando entra a este lugar. No. Usted y yo somos adoradores en la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, somos adoradores de Dios. Amén. Así que recordemos esto. 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el hecho de que usted esté aquí no es porque usted quiso estar aquí, sino porque Dios es fiel. Y Dios te llamó a ti y me llamó a mí a la comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que quien ha obrado nuestro estar aquí dentro de la iglesia es Dios, es su fidelidad. Ahora acompáñenme rápidamente, por favor, a Lucas capítulo 10 del 38 al 42. Lucas 10 del 38 al 42 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. La otra, ¿qué estaba haciendo Marta? Pero Marta se ocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Imagínense, yo escucho esto
de alguien y yo digo, pues tiene razón, ¿verdad? Imagínense que dentro de la iglesia estamos sirviendo y hay uno que está sentado o de rodillas orando al Señor y todo el mundo trabajando. Uno podría decir, pero wow, esta persona no es tan colaboradora, ¿no? Los demás estamos trabajando afanosos ahí, pan, y él está orando. Y entonces, ¿Marta tenía razón o no? En cierto modo tenía razón. Pero miren qué le responde el maestro. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Diga conmigo, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y qué estaba haciendo María? A los pies de Cristo, escuchando su palabra. ¿Qué estaba haciendo Marta? Afanada con los quehaceres de la vida. Y no es malo, pero lo primero que debe haber en nuestra vida, en nuestro corazón, es adorar al Señor. Si usted antepone la adoración a Jesús, a Dios Padre, al Espíritu Santo, por hacer otras cosas, entonces esas cosas le van a ser más un estorbo que una bendición. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Muchos de ustedes no sabrán de quién les voy a hablar, pero los que tenemos más años en la iglesia madre, en la iglesia de Badalona, lo van a saber. Había un pastor llamado Rubén Naranjo, padre de la pastora Roxana, que ya no está en la iglesia, ¿verdad? Ellos volvieron a Argentina. Ella falleció. Y él era el pastor de nuestro pastor, el pastor Gerardo, ¿verdad? Él lo discipuló, lo guió, ¿verdad? Y bueno, él ya falleció porque ya era un hombre muy mayor. Pero él, en una ocasión, cuando predicó allí en Badalona, él contaba un testimonio, un tremendo testimonio. Y él decía, porque él se dedicaba a la albañilería, al trabajo de construcción, ¿no? Y él decía, contaba un testimonio y tocó este pasaje precisamente. Y él decía, miren hermanos, en una ocasión me tocó ir con otro grupo de hermanos que también trabajaban conmigo y eran cristianos. Y les dieron la labor de ir a hacer una fachada, ¿verdad? A poner ladrillos y otras cosas, ¿no? Dice, y empezamos de sol a sol a trabajar, sin parar, porque, a ver, la hora era buena y aparte uno como cristiano pues tiene que dar el ejemplo, ¿no? No vamos a ser los típicos que trabajamos 2 horas y después a desayunar y nos tiramos ahí desayunando, ¿no? Dice, nosotros queríamos dar el ejemplo como cristianos. Y empezamos a trabajar desde muy temprano por la mañana, sin parar, paramos para comer un rato, pero luego continuamos trabajando hasta la noche. Dice, y cuando llegó cierta hora de la noche, ¿saben lo que pasó? Dice, seguíamos trabajando porque teníamos mucha energía, dice, mucha adrenalina, y queríamos terminar el trabajo, queríamos terminar la obra. Y empezamos a colocar ladrillos, y empezábamos a colocar cemento. ¿Y saben lo que empezó a suceder? Los ladrillos se partían, el cemento no estaba bien preparado, se empezaban a caer todas las cosas, ya no pudimos continuar la obra. Y nosotros entendimos que hay un tiempo para todo, como decía aquel proverbio, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para estar contento, hay tiempo para todas las cosas debajo del cielo. Pero lo principal es la adoración a Dios. Y dice, lo único que se nos ocurrió en ese momento es tirar todas las cosas de lado, nos arrodillamos a orar y Dios nos hizo entender en ese momento que era momento de parar, que era momento de darle el espacio que le correspondía a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y a veces nosotros podemos creer que es muy loable venir y estar limpiando, que es necesario, y estar haciendo cosas para el Señor dentro de su casa o fuera de su casa. Pero nunca podemos anteponer nada, iglesia, antes que la adoración a Dios. Amén. Nunca anteponga nada antes que la adoración. Porque a Dios le agrada nuestra adoración, a Dios le agrada nuestra alabanza, le agrada nuestra hermandad. Le agrada cómo nos amamos los unos a los otros. Y ahí es donde se mueve el Espíritu de Dios en medio de la iglesia. Amén. Así que usted trabaja en la iglesia, sirva en la iglesia, pero nunca olvidando de que lo primero en nuestra vida es adorar a Dios, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores.
Muy bien. Y ya para ir terminando, acompáñenme a 2 de Samuel 9 del 1 al 7. 2 de Samuel 9 del 1 al 7. Segunda de Samuel 9 del 1 al 7. Y con esto llegamos al cuarto llamado que Dios nos hace. Y yo lo he dejado de último, que es realmente en un sentido más literal, es el primer llamado que Dios nos hace, pero lo he dejado de último porque considero que es el llamado más importante de que Dios nos hace. ¿Saben cuál es ese llamado? Es el llamado a la salvación. Porque si usted no ha tenido el llamado a la salvación, de nada sirven los otros llamados. El primer llamado que Dios hace en nuestra vida es a ser salvos. Es a renunciar a nuestra vida de pecado para poder adquirir la vida eterna. Y Dios nos ilustra esto a través de este pasaje en 2 de Samuel 9 del 1 al 7. Y habla una historia acerca del rey David y un varón llamado Mefiboset. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, ¿qué cosa? Misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Gloria a Dios. Y usted dirá, pero ¿y este pasaje qué tiene que ver con la salvación? ¿Qué tiene que ver con la vida eterna? Usted sabe que los ejemplos del Antiguo Testamento son testimonios de lo que va a pasar o de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios dice que son figuras. El Antiguo Testamento es la figura del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la promesa cumplida de Dios, mientras que el Antiguo Testamento es la promesa de Dios, ¿verdad? Y en este ejemplo que Dios nos habla a través de un hombre llamado David, el rey David, nosotros podemos ver un ejemplo de lo que es la salvación, un ejemplo de lo que es el reino de Dios. Y vamos a hablar acerca de estas personas. Primero tenemos a David, ¿verdad? Que era ¿quién? El rey. David tipifica a Dios. Amén. Luego tenemos a un hombre llamado Siba. Dice que el rey mandó a llamar a Siba, ¿verdad? Siba representa en este caso al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el rey le dice a Siba, ¿queda alguno de la casa de Saúl con el cual yo pueda hacer misericordia? Y todo esto se debe a porque años atrás había una promesa entre David y el padre de Mefiboset, llamado Jonatán. Usted sabe que ellos eran muy buenos amigos y dice la palabra de Dios que se amaban mucho. Y llega un momento donde estos dos varones se hacen una promesa mutuamente. Y David le promete a este hombre, a Jonatán, que el día que él fuera rey, él iba a velar por su casa, por su descendencia. Por eso es que David representa a Dios, porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Entonces, David manda a llamar a este hombre llamado Siba, al cual representa al Espíritu Santo, porque déjeme decirle una cosa muy importante. La obra de Dios la hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe de qué se hace cargo. Cuando una persona, como en mi caso, predica el Evangelio, o los evangelistas cuando salen a la calle, y una persona se arrepiente,
sabe que esa persona no se arrepiente de sus pecados y no acepta a Jesús por mi predicación o por la predicación del evangelista, ¿sabe por qué se arrepiente? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo toca su corazón, toca su vida, y entonces el pecador se arrepiente. Por eso es que hay muchas personas que se arrepienten de sus pecados y hay muchas otras que no, porque no han sido tocadas por el Espíritu Santo. Es por eso que la iglesia tiene que ser una iglesia llena de poder, del poder del Espíritu Santo, para que cuando prediquemos el Evangelio haya conversión de pecado, para que la persona cuando escuche la palabra sea convencida, ¿verdad? Y a la vez convertida al Señor. Entonces Siba representa al Espíritu Santo porque es el que trae al que el rey está llamando. Entonces le dice, ¿hay alguien con quien yo pueda hacer misericordia? Y dice, sí, hay uno llamado Mefiboset, por allá en un sitio llamado Lodebar. En este caso, Lodebar representa el mundo, representa la miseria, representa la tristeza, el caos, donde una vez tú y yo estuvimos también. El mundo representa eso. Y una vez nosotros necesitábamos salir de ese caos, necesitábamos ser rescatados de esa miseria. Y Dios nos mandó a llamar. Dios tocó nuestro corazón y nos rescató de ese mundo de inmundicia, de miseria, y nos trajo delante del rey. Amén. En este caso, Jonatán representa a Jesús. Porque hubo una promesa de parte del Padre y del Hijo, que cuando el Hijo entregara su vida, Dios perdonaría los pecados de aquellos que creían en Él. Por eso es que Jonatán representa a Jesús, mientras que David representa a Dios. Y entonces Dios perdona los pecados de las personas que entregan su vida a Jesús. Y entonces si Jonatán representa a Jesús, si David representa a Dios, si Siba representa al Espíritu Santo, ¿a quién representa a Mefiboset? ¿Lo sabemos? A nosotros. Porque Mefiboset estaba en su inmundicia, estaba en sus pecados, estaba abandonado, estaba lisiado literalmente. Y ¿saben? Vivía peor que los perros. Porque sus padres, sus antecesores, eran hombres pecadores y él había caído en desgracia a causa de esas malas decisiones que sus padres tomaron. Pero ¿saben qué? Que grande y misericordioso fue el rey que se acordó de la promesa que hizo con su amigo y dijo, no, este hombre no puede vivir de esa manera, porque yo prometí a su padre un día que él no iba a pasar esa situación, que él no iba a quedar así en esa situación. Así que lo voy a mandar a llamar y de ahora en adelante va a comer en mi mesa y va a vivir limpio, va a vivir sano y a salvo junto a mí. Y esa es la promesa que Dios ha hecho para tu vida y para mi vida, iglesia. Esa es la promesa de salvación. Ese es el llamado de salvación. Voy a pedir a los músicos que puedan pasar delante a este lugar, amén. Iglesia, estábamos en inmundicias, en pecados, en derrota, en desánimo, en depresión. Pero nuestro Rey de Reyes nos mandó a llamar porque Él lo prometió un día. Había una promesa de salvación de parte de Dios para la iglesia. Y yo lo he creído y tú lo has creído y lo creemos. Pero de la misma manera te digo, iglesia, hay mucha gente que se está perdiendo todavía allá afuera en el mundo, que necesitan ser llamados y necesitan ser rescatados. Y eso lo va a hacer Dios, eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Dios te va a usar a ti y me va a usar a mí también. Porque dice la palabra de Dios que somos vasos escogidos, vasos de honra que Dios va a usar para predicar el Evangelio, para predicar su palabra. Amén. ¿Lo cree, iglesia? ¿Lo cree de verdad? Apláudale al Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a glorificar su nombre. Amén. Y vamos a honrarle con esta preciosa alabanza. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias por tus misericordias, Señor. Nos vamos de este lugar, Señor, con un corazón más limpio,
sabiendo, Señor, que tú estás trabajando, Señor, que aun cuando nuestros ojos naturales no pueden ver, Señor, tú estás obrando en medio de tu casa, en medio de tus hijos, en medio de este lugar, Señor. ¿Cómo no estar agradecidos contigo, Padre? Gracias, Señor. Y si en algún momento hemos dudado, perdónanos, Señor. Perdona nuestras infidelidades. Perdona, Señor, nuestra falta de empatía, Señor. Perdónanos, Señor. Pero desde ahora, Señor, queremos ser dignos, hijos tuyos, y acudir a ese llamado que tú nos estás haciendo, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, porque queremos ser primeramente adoradores, Señor. Te adoramos. Adórale, iglesia. Adórale. ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo quieres ser, iglesia? Quiero más de ti. Díselo, iglesia. Quiero más de ti, díselo. De tu presencia. Aleluya. Para que crezcas cada día más. Gracias, Señor.